Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí. Y yo les voy a platicar ahora ya no de bacterias, sino de plantas y del trabajo que hemos estado haciendo Valeria y yo en nuestro laboratorio, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y les voy a platicar de los orígenes de la diversidad vegetal que hay en México y tratar de entender si son especies de origen muy reciente o tienen un origen más antiguo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces México, como ya les hablan platicado sus maestros, tiene una diversidad muy alta. En general, de casi cualquier grupo de organismos, en México tenemos como el 10% de las especies que hay en la Tierra, pero lo interesante es que México es apenas un poquito más del 1% de la superficie emergida que hay en el planeta. Entonces, si todo fuera parejo, México nada más debería de tener como el 1% de la diversidad y tiene, como les digo, casi el 10%. Y esto figura nos hace pensar en las posibles razones, ¿no? México no solo es muy grande, muy largo, sino también es muy heterogéneo. Su geología es muy complicada y esto genera estas dos cosas, una diversidad muy grande de climas, tipos de suelo y distintos ambientes. La siguiente. Bueno, por ejemplo, de angiospermas, plantas con flores, en México tenemos, se estima, alrededor de 30,000 especies, que sería un poquito menos del 10%, y México sería el quinto país más diverso en plantas, después de Brasil, Colombia, China, Indonesia, y esto, bueno, también se repite en otros grupos de organismos. La siguiente. Estas son las clásicas figuras de la CONABIO, del Concurso Mundial de la Biodiversidad. Realmente no nos importa tanto el concurso, pero es interesante. Brasil, que tiene muchísimas especies, Colombia, China, Indonesia, México, y luego otros países principalmente de América del Sur. La siguiente, y lo interesante es que, por ejemplo, China y Brasil no tiene chiste, porque son países gigantescos. México, pues tiene una diversidad muy alta, pero también es interesante Perú, Colombia, Venezuela, que son países muy chicos y que hay una diversidad muy grande, ¿no? Entonces, no solo México es diverso por su heterogeneidad, también todos los neotrópicos son muy, muy diversos en plantas y todavía no sabemos muy bien las razones. La siguiente. Bueno, además de plantas con flores, aquí lo que quería remarcar es que tenemos una diversidad muy grande también en helechos y plantas afines. También tenemos una diversidad muy grande de coníferas, de pinos. De hecho, tenemos muchísima de la diversidad que hay en el mundo. La siguiente. Y bueno, estos son los patrones generales de biodiversidad de plantas en México, que también es interesante. Sí, es una gráfica que hizo la CONABIO ya hace casi 10 años, pero sigue siendo interesante. Es sobre géneros, no es especies, pero si ven claramente, los lugares donde hay más especies son el eje volcánico, las sierras madre y las zonas tropicales. Hacia el norte, hacia los desiertos hay menos especies, pero vamos a ver que hacia el norte hay especies muy interesantes y niveles muy grandes de endemismos. La siguiente. Bueno, ¿dónde hay más especies en México? Siempre pensamos que los lugares más diversos son las selvas tropicales. Sin embargo, México, como tiene un área bastante grande de bosques templados o de matorrales xerófilos, desiertos, tenemos también una diversidad muy alta, ¿no? Entonces sí, hay un montón de géneros. Para los bosques tropicales, para las selvas secas hay un montón de géneros, pero también hay muchísima diversidad asociada a los bosques templados, a los bosques fríos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. La siguiente. Bueno, de plantas. Pues como se imaginarán, los grupos con más especies de plantas pues son las hierbas. Se ha calculado unas 13,400 especies de hierbas en México. Luego serían arbustos, árboles y distintas formas epífitas, trepadoras, parásitas, ¿no? Ahora, endemismos de hierbas son muy altos, mientras que, por ejemplo, para árboles los endemismos son más bajos, ¿no? Entonces, las hierbas tienen poblaciones más chicas y vamos a ver que estas distribuciones más restringidas generan a su vez más especiación y más adaptación a condiciones muy locales, que es muy interesante, ¿no? La siguiente transparencia. Bueno, ¿y cuáles son las familias más importantes de plantas en México?
A lo mejor no han llevado todavía botánica, pero se van a saber muchas de estas, ¿no? Las compuestas es la familia que tiene más géneros, luego los pastos, orquídeas, las fabáceas de las leguminosas, la familia del café, que son las rubiáceas, los cactus, escrofulariáceas, malvas y otras, ¿no? En esta plática me voy a concentrar en 4 especies, una de poáceas, el maíz y el teocintle, una de fabáceas, los frijoles, Phaseolus, dentro de las cucurbitáceas, el género de las calabazas, Cucurbita, y agave, que la familia, la agavácea no tiene muchísimos géneros, pero por ejemplo agave en esta lista queda entre las especies, los géneros con más especies. La siguiente. Bueno, la lista pasada eran de las especies en general que hay en la flora mexicana, pero algo muy bonito de la flora mexicana no solo es que hay muchas especies, sino que muchas de estas especies sirven para algo. ¿Sí? En el territorio nacional se domesticaron durante muchísimo tiempo un montón de especies que se han trabajado. Es una tabla que hizo el doctor Caballero, ¿sí? Y aquí muestra las familias donde hay más especies comestibles o con propiedades medicinales. Otra vez las compuestas quedan hasta arriba y ahora suben las leguminosas. Los pastos salen de esta lista, pero de cualquier forma algunas especies de pastos, en particular el maíz, pues es uno de los elementos más importantes de la alimentación, no solo de México, sino del mundo. La siguiente. Bueno, entonces esto tiene que ver también con la domesticación, son las fechas que se han calibrado para los registros arqueológicos en cuevas de maíz, calabaza y frijoles, las distintas especies de calabaza, las distintas especies de frijoles, y los registros más antiguos pues van a alrededor de casi 9,000, 10,000 años. Entonces, en los últimos 10,000 años, los humanos no solo han estado modificando el paisaje de México, sino trabajando muy intensamente en utilizar esa biodiversidad que representa realmente un legado genético para el resto del mundo. Y como vamos a ver, tenemos procesos bien interesantes durante la domesticación. La siguiente. Ok, y esta es otra gráfica que hicieron nuestros amigos, Patricia Colunga y Daniel Sizumbo, y en la figura lo que tratan de demostrar es los lugares donde ellos creen que sucedieron los procesos importantes de domesticación y donde viven los ancestros. SMCA maíz, ¿sí? El maíz. PB es Phaseolus vulgaris, el frijol común, y las calabazas, ¿no? Entonces básicamente 2 regiones, alrededor del eje entre Guadalajara y Puerto Vallarta, y al sur de la Ciudad de México, en el Balsas. La siguiente. Bueno, ahora, tener muchas plantas y muchas especies está padre, pero al mismo tiempo yo digo que es como una maldición, ¿no? Porque tenemos tantas plantas y tantas especies que no sabemos ni qué trabajar, ¿no? Un día trabajamos con una planta, otro día nos distraemos, llega un alumno con una planta bonita y lo ponemos a hacer la tesis, y a veces sentimos que no estamos avanzando, ¿no? No es como Inglaterra, que tiene como 10 especies y todas están perfectamente medidas, mapeadas, todo el mundo se las sabe. En México tenemos tal diversidad de plantas que no hay un solo botánico que le atine a la primera, yo creo que ni a las familias. Cuando menos o actualmente. En el pasado creo que sí había, pero se nos están retirando. O sea, y los géneros pues ya es, y dentro de los géneros realmente es muy difícil, ¿no? Tener cerca de 30,000 especies de plantas de veras complica las cosas, y tenemos pocos estudios para muchas de estas. Sin embargo, el esfuerzo ha sido titánico, estamos avanzando, y yo creo que nuestra meta es convertir lo que era una maldición en lo opuesto de una maldición, y que nos va a permitir, ahorita vamos a platicar sobre esto, realmente llegar a ser líderes en el estudio de la biología moderna. La siguiente. Bueno, entonces una pregunta es ¿por qué hay tantas especies, no? Está muy padre las ideas tradicionales, que esta topografía compleja genera muchos tipos de clima, suelos, entonces nichos que permiten y refuerzan los procesos de especiación y adaptación local. La siguiente, por ejemplo, en México tenemos, aquí está en café, las zonas más áridas, ¿sí? Y su imagen complementaria, que serían los lugares más húmedos, y aparte nos faltan los lugares tropicales, pero realmente tenemos climas muy diversos.
También tenemos tipos de suelos muy diferentes y otra vez los nichos, la siguiente. Y también en México tenemos pues toda la flora y fauna que viene del norte, de afinidades neárticas, como abies con colo, y todas las cosas que vienen del sur, por ejemplo, este lecho arborescente, Alsophylla firma, ¿sí? Sin embargo, yo creo, y Valeria también creemos, que lo interesante no es solo decir, pues ha de ser la heterogeneidad ambiental de México, sino analizar finamente los patrones, causas y tiempos, y para trabajar estos patrones, causas y tiempos, pues ha sido muy útil toda la genética de poblaciones, y una de nuestras herramientas más útiles ha sido, en particular, visualizar los datos en términos de las filogenias, como les enseñaron en su curso. La siguiente. Bueno, y entonces en México tenemos mucha diversidad, pero la pregunta básica para mí es, ¿esta diversidad es muy antigua? Sí, y eso yo le llamo la hipótesis del cementerio, ¿no? Pero suena muy drástico y la vamos a llamar mejor, aunque era más larga, México como un asilo de ancianos. Entonces la idea es que, como en Cuatro Ciénegas, tenemos linajes que había por todo el mundo, pero el resto del mundo ya se extinguieron y solo quedan en México, ¿no? Son como los gringos que vienen a Puerto Vallarta y a San Miguel de Allende, que ya están aquí disfrutando de la temperatura, esperando sus últimos días, ¿no? Entonces esa sería la hipótesis del cementerio, ¿no? Que tenemos cosas muy antiguas que solo sobreviven en México porque ha sido refugio, como mostró Valeria, por las condiciones, y la hipótesis contrastante, que se llama a veces cuna, o podríamos llamarlo guardería. Tenemos muchas especies recién nacidas, bebés, que acaban de nacer en México y de México se van a dispersar al mundo, como la cerveza Corona, ¿no? Que de veras las encuentras la Corona la encuentras en el lugar más remoto de Europa. Bueno, entonces tenemos estas dos hipótesis, y para analizar esto lo que hemos trabajado son distintas filogenias junto con una herramienta muy poderosa que ahorita les enseño, que son los relojes moleculares. La siguiente. Bueno, entonces nuestra perspectiva es que, como dijo Dobzhansky, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Realmente, si no pensamos en términos evolutivos, la biología se vuelve una colección de anécdotas. La siguiente. Y nuestra visión ha sido tomar las ideas de Darwin y de los naturalistas, que luego se vuelven las ideas de la genética de poblaciones clásica, y trabajar con el DNA y los marcadores moleculares y la biología molecular para visualizar los datos en términos de evolución molecular, como dijo Darwin, en términos de las relaciones genealógicas entre los individuos, entre las poblaciones, entre las especies, las filogenias, con la herramienta de reloj molecular. La siguiente. Entonces, la herramienta de reloj molecular es algo muy poderoso que ahorita les vamos a platicar, y lo que tratamos de entender es el balance entre la formación de nuevas especies por procesos aleatorios y adaptativos y el balance que sería la extinción. Entonces, si tenemos muchas especies en un lugar, se pueden deber a que tenemos altas tasas de especiación, o al revés, muy bajas tasas de extinción, ¿no? Entonces, en Cuatro Ciénegas tenemos principalmente bajas tasas de extinción, aunque también tenemos procesos de especiación. La siguiente. Entonces, bueno, la especiación no sé qué tanto lo hayan visto, pero la idea es que tenemos una especie original y sucede una barrera al flujo génico y evolucionan cada una de las dos partes de forma independiente y tenemos los orígenes de las especies. La siguiente. Bueno, entonces el reloj molecular, se comenzó a pensar en el reloj molecular desde los primeros estudios de biología molecular. En el 63, en el 62, Zucker-Kandel y Linus Pauling comenzaron a trabajar y analizar las primeras secuencias que se obtuvieron, que ni siquiera eran de DNA, eran comparando distintas cadenas de aminoácidos, y se dieron cuenta de algo que resulta obvio, pero es muy interesante, que cuando comparaban humanos con gorilas, sus proteínas eran más parecidas que cuando comparaban humanos con caballos, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues es obvio, van cambiando las secuencias por mutación, y entre más tiempo pasa, más mutaciones se acumulan, ¿no? Entonces la idea era, viendo qué tan distintas eran, se podrían calibrar los tiempos de separación y ya no necesitaríamos fósiles para todo, sino nada más trabajar con las secuencias de DNA. La siguiente.
La teoría para esto la describió Moto Kimura en el 68, y él describió que todo el tiempo surgían mutaciones, casi todas se perdían por deriva génica, pero algunas mutaciones eventualmente se fijaban, y esta tasa de cambio, de sustitución de las mutaciones, era proporcional a la tasa de mutación, ¿no? La siguiente. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es bichos en los cuales sabemos el tiempo de separación, vemos las diferencias, aquí está en aminoácidos, pero se podrían ser las diferencias en el DNA, calibramos una regresión, y entonces si no sabemos el tiempo de separación, pero conocemos las diferencias, podemos ir a la regresión e inferimos el tiempo que se separaron los organismos. Hay algunas complicaciones, algunos linajes tienen más sustituciones, como aquí, la comparación entre los burros y los caballos, o otras que tienen menos sustituciones, por ejemplo, distintos tipos de monos y simios, ¿no? Sin embargo, tenemos actualmente herramientas estadísticas muy poderosas que nos permiten corregir para las heterogeneidades en la tasa de sustitución y meter distintos tiempos de calibración que pueden venir de fósiles originales o de calibraciones secundarias. La siguiente. Bueno, entonces todo esto lo que queríamos conocer es lo que aquí pintó en su famoso dibujito Darwin. Yo pienso que todos los organismos están relacionados, y que es una de las principales ideas de la biología darwiniana, que todos los seres estamos relacionados en una sola genealogía. Y este es un trabajo que hicieron los Grants en el 65, trabajando con una familia de plantas, la Polemoniaceae, Phlox y compañía, y ellos trataron de reconstruir una genealogía de las distintas especies de Phlox y cosas relacionadas, ir viendo cómo iban cambiando de una planta generalista polinizada por abejas, por ejemplo, a linajes polinizados por distintos tipos de moscas, escarabajos, polillas, mis favoritos, los esfíngidos, mariposas, mis otros favoritos, los colibríes, y mis otros favoritos también, los murciélagos. Entonces, aquí se reconstruía la filogenia en términos muy tradicionales, pero actualmente con el DNA podemos hacer análisis muy formales de la reconstrucción, ir viendo cómo van cambiando las estructuras, ir mapeando esto con mucho cuidado. La siguiente. Bueno, entonces Valeria y yo utilizamos todas estas técnicas para distintos estudios. Valeria ya les presentó un montón de estudios con bacterias. Ahora les voy a presentar algunos con plantas. La siguiente. Bueno, y además tenemos los marcadores genéticos. Acuérdense que en plantas tenemos genes en la mitocondria, en el cloroplasto y en el núcleo. La mitocondria en plantas ha sido difícil de estudiar porque tiene muchos rearreglos y cambia muy lentamente. El cloroplasto ha sido la herramienta estándar en plantas para reconstrucción filogenética, pero cada vez más estamos trabajando con el núcleo. La siguiente transparencia. El núcleo tiene la ventaja que tiene muchísimos genes, pero los núcleos de plantas son muy dinámicos, hay poliploidías, hay duplicaciones, entonces mucho tiempo nos tomó un rato comenzar a montar los marcadores genéticos, pero actualmente ya tenemos genomas completos con los cuales podemos hacer estudios muy detallados. La siguiente. Bueno, entonces voy a comenzar con mi grupo favorito, pero de plantas, que son los agaves. Comencé a trabajar los agaves en mi tesis de licenciatura, que la dirigió el doctor Alberto Burques, que aquí está contando una inflorescencia de manfreda. Las manfredas son un tipo muy cercano a los agaves de plantas que producen cada año una inflorescencia. De la roseta salen unas hojas y en la temporada seca se secan las hojas para, a partir de una estructura de perennación, un tipo de bulbo, volver a producir hojas a la siguiente generación. Entonces realmente Alberto y yo queríamos estudiar problemas evolutivos, pero no teníamos las herramientas genéticas para trabajarlo. Entonces usamos la estrategia estándar del ecólogo, salir afuera, medir y contar cosas, y analizamos la biología reproductiva de esta manfreda. Lo que encontramos es que la polinización era muy compleja, pero era principalmente por murciélagos. La siguiente transparencia. Entonces, en la siguiente transparencia tenemos al murciélago, nuestro amigo Leptonicteris hierbabuena, un dibujo que me hizo Valeria cuando era artista,
de las distintas flores y los distintos estados y todos los polinizadores. De ahí comenzamos a trabajar los agaves. La siguiente trabajamos un poquito la biología floral de los agaves en el Jardín Botánico de la UNAM, en una huelga. Este soy yo, en el Pleistoceno. Este es mi amigo Carlos Martínez del Río, que se sentía músico de YouTube o algo así. Y Araceli Vargas Mena, una amiga nuestra. En fin, comenzamos a estudiar la polinización y yo quería hacer mi tesis con la genética de los agaves, pero el doctor Daniel Piñero no me dejó. La siguiente. Y encontramos que realmente llegaban muchísimos polinizadores y sospechábamos que había coevolución principalmente con los murciélagos nectarívoros. La siguiente. Entonces, actualmente sabemos que agaves, si le agregamos las especies recientemente descritas y no descritas y todos los linajes herbáceos que quedan dentro del género filogenéticamente, agave sería el tercer género más grande de México, pero el punto no es la competencia de tener muchas especies, sino por qué tendríamos tantas especies y tratar de ver otra vez de nuestra pregunta si tenemos una cuna o un cementerio de agaves. La siguiente. Entonces tuve la oportunidad de llegar al laboratorio de mi otro profesor, doctor Mike Legg, cuando estaba comenzando realmente la revolución de utilizar marcadores filogenéticos para reconstruir filogenias. En plantas se acababa de descubrir que un gen, RBCL, la unidad grande de la rubisco, esto se podía secuenciar fácilmente en plantas. Con un amigo, Clegg había diseñado los primers para amplificar por PCR estos genes. Las máquinas de PCR se acababan de inventar, la TAC se acababa de descubrir, la TAC estable. Mike Legg diseñó estos primers, se los mandó a todo mundo y todo el mundo comenzó a hacer secuencias que se juntaron en este artículo que tiene 42 autores. Sí, en el laboratorio de Clegg trabajábamos las monocotiledonias y pues yo logré convencer a Clegg de que me dejara hacer los agaves. Realmente no sabíamos ni los límites de la familia, ni siquiera les voy a platicar. Había un montón de cosas como aloes que creíamos que eran parte de la familia, que son monocotiledonias pero quedan muy lejos de la familia. La siguiente. Y decidimos publicar el primer estudio en el Boletín de la Sociedad Botánica porque creíamos que sería de interés principalmente de México. Mi artículo pues lo han citado como 5 gentes y la revista ni siquiera tiene el PDF en línea porque se ha perdido en los distintos problemas que hemos tenido en el boletín. En otro número lo que yo hice fue calibrar un reloj molecular, la siguiente, y encontramos en la siguiente transparencia, en realidad aquí está el reloj molecular, y lo que hicimos fue simple y sencillamente tomar una filogenia, forzarla que se comportara como existiera un reloj molecular, ¿sí? Utilizar tasas de sustitución que había en la literatura para cloroplasto, y de esta figura inferimos que la familia se había surgido hace unos 13 millones de años, ¿sí? Aunque teníamos una cobertura bastante pequeña de la familia en total. La siguiente. Luego, con algunos datos de ya genes nucleares, en la siguiente volvimos a hacer la filogenia, ahora con genes nucleares, los ITS famosos, y en la siguiente encontramos para el género un origen de hace unos 8 millones de años. Entonces en esos tiempos no sabíamos si 8 millones de años era mucho o poquito, pero nos sonaba que era un género relativamente reciente. La siguiente. Entonces hemos seguido trabajando ya con más secuencias, en particular en la tesis de Nuria. La siguiente. En la tesis de Nuria trabajamos ya con un montón de especies, principalmente tratando de cubrir las manfredas, los linajes herbáceos. La siguiente, con distintas regiones de cloroplasto. Esta es la filogenia que obtuvimos, ¿sí? Aquí están los linajes herbáceos, por ejemplo, el resto del género, y calibramos con distintos fósiles el reloj molecular. La siguiente, llegamos a una fecha para agave un poquito más joven que la que yo había obtenido en mis análisis originales, unos 6 millones de años en promedio, y lo más bonito es que hemos estado haciendo filogenias para los murciélagos y el principal polinizador surgió al mismo tiempo, hace 6 millones de años, apoyando nuestra hipótesis de coevolución. La siguiente. Bueno, esta es nada más la filogenia de los murciélagos y aquí está la calibración para Leptonicteris hace 6 millones de años.
La siguiente transparencia. Bueno, y estas figuras parecidas a las que mostraba Valeria hace rato, este es el presente, este es el pasado, esta es la tasa de formación de nuevas especies, la tasa de especiación, y agave claramente se ha ido acelerando hacia el presente y tiene tasas muy altas, mientras que su grupo hermano, Fulcreides corneria, tiene tasas constantes. La siguiente. Bueno, y más recientemente el año pasado hicimos una filogenia, bueno, la hicimos hace como 10 años, publicamos una filogenia utilizando el cloroplasto completo y lo bonito es que le salió básicamente, bueno, nos salió básicamente lo mismo que con solo 4 genes. Entonces esa es una buena noticia, no necesitamos hacer cloroplastos completos, podemos trabajar con unos cuantos genes. Y la siguiente. Bueno, y hemos trabajado dentro del género, por ejemplo, con agave lechuguilla. Y lo único que quiero mostrarles, agave lechuguilla tiene una distribución muy amplia, la siguiente, pero con agave lechuguilla lo que hicimos fue relojes moleculares y genealogías, pero ya no para las especies, sino para los distintos tipos de cloroplasto que tenemos ahí metidos. Y encontramos que, aunque la familia es relativamente reciente y el género es reciente, agave lechuguilla es una especie muy vieja, los haplotipos tienen hasta 2 millones de años. La siguiente, lo que encontramos fueron cosas muy interesantes, como esta es otra vez la red de haplotipos, que tenemos los haplotipos del norte, los haplotipos de esta región, los centrales y los sureños. Lo siguiente, ya hemos tratado de reconstruir el clima en el pasado. Y cuando hacemos el clima en el pasado, la siguiente, por favor. La siguiente. Encontramos que esta es la distribución actual y este es el nicho potencial actual. Hace 21,000 años el nicho se reduce y hace 130,000 años prácticamente no existía el nicho, y lo que encontramos es que cada uno de los distintos grupos de haplotipos se refugió en algún lugar particular, como 4 ciénegas, y de ahí salieron de hace 130,000 años a volver a recolonizar. Entonces teníamos como procesos incipientes tal vez de especiación que se fueron perdiendo. La siguiente. Bueno, entonces aquí están nada más las regiones que han sido como los refugios y la historia evolutiva. Entonces aquí lo único que quería remarcar es que estas técnicas nos sirven para el estudio a gran escala, pero también las podemos utilizar a pequeña escala dentro de cada una de las especies. La siguiente. Bueno, y este es otro agave, este es muy simpático, porque la verdad yo los veía iguales los que hay en el Tehuacán, agave stricta, y los que hay en el gran desierto de Chihuahua, agave striata. Este es el de desierto de Chihuahua, este es el de Tehuacán. Yo los veía básicamente iguales, pero aquí tenemos el eje volcánico separándolos. Trabajamos con un montón de marcadores de cloroplasto. La siguiente, y lo que encontramos fue algo muy bonito, que las formas de agave striata realmente tienen haplotipos distintos de los de agave stricta, y fechamos los eventos de especiación y corresponden a la formación de los ejes volcánicos, etc. La siguiente. Bueno, ahora sí pasemos a la siguiente, donde tenemos... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, aceptemos esto y veamos si podemos pasar a la siguiente. Sí, bueno. Entonces los frijoles es un grupo interesante. Es un género muy grande, principalmente americano, y en este caso tenemos varias. Lo más interesante son las domesticaciones. El frijol normal se llama Phaseolus vulgaris y vive en climas intermedios, pero tenemos otros frijoles que han sido domesticados en otros ambientes, por ejemplo Phaseolus coccineus, el ayocote, que son estos frijoles muy grandes, que es el que vive en los lugares más altos. De hecho crece, por ejemplo, en el bosque de Tlalpan, crece en Huitzilac, camino hacia Cuernavaca. Tenemos también otro frijol, Phaseolus dumosus, que inicialmente la gente creía que era un híbrido entre coccineus y darwinianos, y por otro lado el frijol tropical, Phaseolus lunatus. Entonces lo que hemos estado haciendo primero fue tratar de entender, por ejemplo, la primer filogenia que yo creo que hicimos. ¿Qué pasó? Nada. Ay, ok.
Los frijoles, como les platicaba, es un género muy interesante. Hay más de 80 especies en el género, todas son americanas. Hay 4 especies domesticadas y fue el proyecto con el que comenzamos. Aquí está Daniel Piñero y aquí están las colectas que hacíamos de frijoles. Eso sí fue hace mucho tiempo. La siguiente. Bueno, aquí están las 4 especies que yo les decía. Vulgaris, Lunatus, la más tropical, Dumosus, el que queríamos que era híbrido, Coccinius de las tierras altas y Acutifolius que vive en el desierto. Y bueno, aquí se ve cómo cambian las plantas silvestres. Los frijoles, cuando está maduro, tocas la vaina y explota y salen las semillas. Además son chiquititas y estas son las formas intermedias y domesticadas. La siguiente. Entonces con Daniel lo que tratamos, como les decía, era de este supuesto híbrido que inicialmente fue descrito como Phaseolus coccinus darwinianus, luego le llamaron Polyanthus y ahora le dicen Phaseolus dumosus. Lo que encontramos es que era otro linaje. Yo creo que es el primer trabajo que se hizo en México con una filogenia formal, ¿sí? Fitzmargolias, con solo 8 isoenzimas, como les decía Valeria. La siguiente. Luego hicimos algunos trabajos de genética de poblaciones, tratando de ver la variación genética en las poblaciones silvestres y cultivadas, ahora de Phaseolus coccinus. La siguiente. Y para visualizar los datos, pues siempre usábamos filogenias, teníamos poquitas poblaciones. Este es el outgroup, Phaseolus vulgaris, todos los de Coccinius. Aquí tenemos los cultivados de Chiapas, que son muy distintos a los cultivados, como les decía, de Huitzilac y de Tlalpan. Y Tlalpan, Huitzilac y los cultivados son realmente muy cercanos. Lo visualizamos con un UPGMA con las distancias de Ney. La siguiente. Daniel ha seguido trabajando. La siguiente. Y recientemente una alumna de Daniel, Azalia Guerra García, trabajó no con 8 genes, sino con 72.151 SNPs. Entonces vean cómo ha avanzado la ciencia, pero lo que encontraron fue lo mismo. Aquí está Vulgaris, aquí está Coccinius y Dumosus es otra cosa, realmente sí es otra especie con su linaje genético independiente. La siguiente. Ahora sí, el género más importante del mundo actualmente es la calabaza. Es un proyecto que estamos haciendo con el doctor Rafael Lira y aquí está el examen de Leslie en esta escuela. Y las calabazas son muy interesantes. La siguiente. El género es relativamente pequeño, tendrá 15, 20 especies según la taxonomía. Sí, todas son americanas, pero lo bonito es que otra vez, como el frijol, tenemos varias especies que han sido domesticadas. La siguiente. Entonces tenemos los eventos de domesticación independientes, varios, comenzaron hace 9.000 años, tal vez sean los más antiguos en el Nuevo Mundo. La siguiente. Y para visualizar el género, pues qué mejor que una filogenia. Aquí ya usamos 6 regiones del cloroplasto, 6.000 pares de bases. Lo que tenemos son las especies silvestres del norte de México, una especie cultivada que no le hemos encontrado el pariente silvestre, el chilacayote, las sudamericanas, máxima, la calabacita, el zucchini, cucurbita pepo con distintas formas, las distintas calabazas de Castilla y pipiana y otro linaje de especies más tropicales. La siguiente. Lo que hizo Leslie fue, por ejemplo, aquí mostrar el tamaño de las semillas y obviamente en las cultivadas es mucho más grande. La siguiente. Luego tenemos los nichos potenciales y en la siguiente los tenemos mapeados en la filogenia y vean cómo en la siguiente, por favor, en la filogenia se ve cómo del norte pasan especies más mésicas en el centro de México a el linaje sudamericano y luego los linajes más recientes que son los que viven en la selva seca o de veras en las selvas más húmedas. La siguiente. Calibramos los relojes moleculares, luego voy a regresar a esto. El género es un poquito más viejo que agave, aunque las radiaciones son más recientes, hace como 2 millones de años. Y lo más bonito, la siguiente, es que
las calabazas son principalmente polinizadas por la siguiente, por favor. Estas abejitas, Xenoglossa y Peponapis, esta es una filogenia que no hicimos nosotros, pero todas las abejas, y este cladito de acá abajito son Peponapis y Xenoglossa. En otras calibraciones que hicimos, obtuvimos que el género tiene el mismo tiempo que el género de las calabazas y la radiación también es muy reciente y tasas de diversificación que ahorita les voy a platicar con más cuidado muy altas. La siguiente. Bueno, entonces estas son las tasas de diversificación de las calabazas y otra vez vean que se acelera hacia el presente y las tasas son muy altas también y al ratito les voy a comparar, pero parece que calabazas otra vez se ajusta al paradigma de cuna y no de cementerio. La siguiente. Bueno, la diversidad morfológica que está estudiando la alumna Talita del doctor Lira. La siguiente, y nada más para mostrar algunos estudios dentro de las especies que comenzamos a hacer con isoenzimas. La siguiente, actualmente estamos utilizando microsatélites, los niveles de variación de Cucurbita pepo, la silvestre tiene menos variación. Y la siguiente, con métodos filogenéticos, hemos tratado de analizar la silvestre en relación a todas las cultivadas para tratar de encontrar y eventualmente fechar y entender mejor el proceso de domesticación. La siguiente, lo mismo se ha estado trabajando por ejemplo con la moscata. Esto nada más se los quería mostrar en la red de haplotipos, las relaciones genealógicas entre los distintos tipos de mitocondria y vean que tenemos la mitocondria a través del norte, la más tropical, aunque los patrones son más complejos que los agaves que les mostraba hace rato. La siguiente. Y bueno, en calabaza lo bonito es que encontramos que los genomas son pequeños y con este alumno de doctorado, José Barrera, él ha estado secuenciando ahora sí los genomas completos del clado Argyrosperma. La siguiente. Entonces, muy brevemente, lo que queremos ver es cómo ha cambiado el genoma y los blancos de selección durante la domesticación. La siguiente. Entonces, lo que hicimos fue crecer las plantas, extraer DNA y RNA, secuenciarlo con distintos métodos, Illumina, HiSeq, PacBio. La siguiente, con esto obtuvimos, ni siquiera sé cuántos sean los números, pero son chorrocientos mil millones de secuencias, ¿sí? Y con esto hemos obtenido, por ejemplo, 200 por, 120 por, es el número de veces que se ha secuenciado el genoma y lo que obtiene son el peor rompecabezas del mundo, ¿no? Tenemos millones de piezas para armar un rompecabezas y lo que hacen las computadoras es ir buscando todas las combinaciones posibles porque sobrelapan los pedazos e ir armando los genomas. La siguiente, para armar el genoma también utilizamos los transcriptomas. La siguiente, los transcriptomas es lo que se expresa del genoma y con estos transcriptomas, por ejemplo, sabemos que el 20% del genoma son elementos repetidos. La siguiente, encontramos todos los genes con el transcriptoma que existen. La siguiente, y con estos genes logramos al final obtener 26,000 genes distintos, un porcentaje grande de secuencias repetidas y con estos genes, la siguiente, vamos a eventualmente poder saber qué tan diferentes y cómo son diferentes las formas cultivadas y domesticadas, ver si todas las formas domesticadas tienen exactamente los mismos blancos de selección o se han llegado a los fenotipos cultivados por distintas vías y además todos los SNPs que vamos a obtener con distintos análisis vamos a saber exactamente cuáles genes son. La siguiente. Bueno, entonces para saber cuáles genes teníamos, pues pensamos que sería súper interesante trabajar con el maíz silvestre, el teocintle, ¿sí? Entonces el maíz silvestre, este es un teocintle gigante, ¿sí? Los maíces silvestres, la planta se ve muy parecida, excepto que a veces ramifica más que la planta del maíz, a veces ramifica mucho, pero la característica más diferente es que en vez de producir mazorcas, todas las semillas van acomodadas de forma plana, son relativamente triangulares, son semillas muy chiquitas, ¿sí? Durísimas, negras, si las muerdes te quedas sin dientes, son de veras notablemente duras y no sabemos realmente qué les vieron los antiguos mexicanos para comenzar a seleccionarlas y volverlas el alimento tal vez más importante de casi todo el mundo. La siguiente.
Bueno, esta es la genealogía del maíz, este es el maíz cultivado, estos son los teocincles que les voy a platicar ahorita, el de tierras altas, el de tierras bajas, el que se encuentra en la frontera de Guatemala y México, Huehuetenanguensis, y las otras especies que se separaron hace muy recientemente, se calcula hace solo 140,000 años, para llegar a la domesticación hace unos 9,000 años, decía maíz. La siguiente. Entonces los cambios son varios, estas son las características de las flores de Parviglumis y mexicana. Parviglumis, las flores son más delicadas, más chiquitas. La siguiente, Parviglumis, es el que vive en los lugares más calientes, florece más tarde que mexicana. La siguiente. Y bueno, en nuestro estudio lo que queríamos era comparar cómo cambiarían las poblaciones. Por aquí está la Ciudad de México. En el centro de México, que todo es, bueno, es mucho más frío y en realidad más seco, y gradientes ambientales que iban a lugares cada vez más calientes, ¿sí? Y mucho más húmedos. Entonces queríamos ver la adaptación usando todos los genes que conocemos para el maíz, pero en el pariente silvestre. La siguiente. Y por ejemplo, lo primero que analizamos fue el tamaño del genoma. La siguiente. Y encontramos que hay muchísima variación en los tamaños de genoma. La siguiente, pero lo interesante es que en casi todos los casos, tanto de maíces silvestres como de los teocincles, sí, las poblaciones más tropicales tienen genomas más grandes y las de lugares más altos genomas más chicos, que a lo mejor tiene que ver con ciclos de vida más cortos. La siguiente. Lo siguiente que hicimos fue analizar el cloroplasto. Aquí se ven cada bola, lo que quiere decir es un tipo de cloroplasto. Y en la siguiente vemos la genealogía de los tipos de cloroplasto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta es la genealogía. ¿Sí? Entonces vemos que de ciertos haplotipos, los haplotipos azules, se evolucionaron a los grises. De los grises da origen Parviglumis a los mexicana. Y otra vez tenemos dos centros de diversidad muy grandes alrededor del Bajío y alrededor del Jalisco. La siguiente. También estudiamos las mitocondrias, tenemos menos variación en mitocondrias. La siguiente. Sin embargo, las relaciones son muy parecidas. La siguiente, y donde tenemos más variación otra vez, es en estas regiones de Jalisco y también en algunas otras regiones del Bajío. La siguiente, también hemos trabajado con microsatélites. Con los microsatélites encontramos un montón de variación. La siguiente. Este es nada más el coeficiente de endogamia, mientras que maíz casi nunca hay autofertilización, en teocincle hay bastante autofertilización. La siguiente. Pero lo más bonito es que encontramos estructura dentro de Parviglumis y dentro de mexicana. La siguiente, pero la forma mejor. La mejor forma de visualizarlo es otra vez con una filogenia. Estos son los Parviglumis muy distintos de Jalisco, los ancestrales, los Parviglumis en general, y mexicana, que se divide en dos, los que quedan alrededor de la Ciudad de México y los que se van hacia el Bajío. La siguiente. Esto lo hicimos lo anterior con 20 microsatélites, pero pues otra vez, ya estamos en la época genómica, hemos estado trabajando con 36,000 SNPs. La siguiente. Los 36,000 SNPs básicamente encuentran lo mismo que los microsatélites para algunas cosas, mucha variación genética. La siguiente, una clara diferenciación entre mexicana y todos los de Parviglumis, y estos son los muy distintos de Parviglumis. La siguiente. Entonces tenemos los de Jalisco, Guerrero, los de Oaxaca, los de mexicana. La siguiente. Análisis clásicos de genética de poblaciones, la FCT, muestran que las poblaciones más extremas, estas y la de Oaxaca, son las más distintas a todas las demás. La siguiente. Pero lo que nos ha permitido tener 36,000 SNPs es encontrar genes que tienen mucha diferenciación entre las poblaciones, otros que tienen muy poquito. Los que tienen la diferenciación son los blancos de la adaptación. La siguiente. Encontramos, por ejemplo, esta es la distancia geográfica y la genética, y en general en casi todas las especies encuentras que las poblaciones más cercanas se parecen más genéticamente. Pero lo que hicimos con mi alumno Jonás, la siguiente, fue para cada punto analizar el ambiente, el clima, y encontramos que el clima, también las poblaciones que están muy cerquita en el clima, que tienen el mismo clima, tienen muy poca distancia genética. El chiste es separar genética clima de distancia geográfica. La siguiente.
Y lo que encontramos en análisis más o menos complicados es que parece que las poblaciones de teocincles se parecen más las que están en el mismo clima que las que están geográficamente más cerca. La siguiente. Pero lo más bonito es que de todos los 36,000 SNPs hemos podido ver cuáles son los que son distintos en distintas condiciones climáticas, que son un montón, pero también, por ejemplo, para el tipo de suelo, fósforo, nitrógeno, pH, encontramos que no son tantos para los del suelo, pero su señal es muy fuerte, la siguiente. Y lo más bonito es que esto es todo el genoma del maíz, sus 10 cromosomas. Estos son los genes donde hay más diferenciación y podemos saber cuáles son los que tienen que ver más con la adaptación al clima o al tipo del suelo. La siguiente es nada más una ampliación del cromosoma 4. Estos eran cuando solo teníamos los marcadores asociados a los componentes principales del suelo y había un montón de SNPs que eran muy distintos, que no sabíamos a qué se debían, y resulta que la mayor parte de los que tenían una señal muy fuerte se deben a diferencias en el suelo, principalmente contenido de fósforo, pH y nitrógeno. La siguiente, y eso hace también mucho sentido porque si analizas los suelos donde crece mexicana, tiene una cantidad de fósforo muy distinta a los de Parviglumis. La siguiente. Bueno, también ya tenemos análisis de genomas completos, acaba de salir en Molecular Ecology y los patrones otra vez son muy parecidos, pero lo importante es que ahora tenemos la siguiente, no 8 marcadores ni 36,000, sino cuando menos 8 millones de SNPs con los que vamos a poder saber todo lo que queramos de la adaptación en el maíz. La siguiente, y es a lo que queremos llegar, con las calabazas. Entonces también hemos avanzado un poquito en la domesticación. La siguiente, no los quiero aburrir mucho, pero en la siguiente creo que tenemos algo divertido. Entonces lo más divertido de la domesticación casi siempre es para nosotros los perros, ¿sí? Acuérdense que a partir de unos lobos ancestrales tenemos todos los tipos de perros que tenemos actualmente. Algunos no sirven para nada, como los perros salchicha, etcétera, pero otros realmente son útiles, tienen adaptaciones particulares, tienen mucho mejor sentido del olfato, o pueden reconocer las cosas, o te las pueden regresar eficientemente, o los que pastorean, que te muerden los tobillos y te vas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos querido analizar es realmente la domesticación. La siguiente, la discusión de la domesticación del maíz tiene un montón de tiempo. Hay buenos registros en algunas cuevas donde del teocincle se ven las formas primitivas que ya eran más horquitas. La siguiente, esto ha dado, como en el caso de los perros, una cantidad brutal de tipos de maíces con distintas características. La siguiente, pues aquí está la famosa cueva de Gilanakitz. La siguiente, y hay libros completos sobre la domesticación. La siguiente, la hipótesis más socorrida actualmente es que surgió del Balsas en una sola domesticación. Fue un análisis que hicieron con 100 microsatélites, con teocincles de México y maíces de todas las Américas. La siguiente, lo que encontraron en estas gráficas donde se ve la variación genética en 2 ejes es que este es el maíz de las tierras altas mexicana, Parviglumis, que se da origen a los maíces de las tierras altas de México, y por un lado a los maíces que viven en lugares fríos en Estados Unidos y los que viven en lugares tropicales y en los Andes. La siguiente, entonces nosotros tomamos el chip, los 36,000 SNPs, una serie de datos que obtuvo Daniel Piñero. La siguiente, y hemos tratado de encontrar el origen del maíz. Otra vez, maíz es muy distinto en términos generales del teocincle de tierras altas o el de las tierras bajas. Estos son las dos poblaciones muy distintas de Jalisco, y estas son las poblaciones que creemos ancestrales del maíz. La siguiente. Entonces lo que utilizamos fue otra vez estas gráficas. Estos son los maíces, estos son los teocincles mexicana, estos son los teocincles de Jalisco. La siguiente, con un UPGMA normal. En la siguiente transparencia. Bueno, este es otro UPGMA. La siguiente, este es el UPGMA que les quería mostrar. Entonces aquí están todos los maíces y aquí están los más cercanos, los de Jalisco. Y la siguiente transparencia muestra un método que es muy interesante, que se llama TreeMix, y lo que trata el TreeMix es de encontrar las relaciones genealógicas entre las poblaciones, que no sean por flujo génico, sino qué población dio origen a quién, y además trata de encontrar las tasas de flujo génico. Entonces parece que el maíz viene de poblaciones
no las más bajas, sino intermedias de Jalisco, pero que además con algún evento de flujo génico, con algo de mexicana de esta población en particular. La siguiente. Entonces, bueno, esta zona entonces podría ser el origen del maíz y no tanto la zona tradicional que se ha pensado, que corresponde con algunas ideas de Paul Gibbs y de Patricia Colunga, la siguiente, y de otros etnobotánicos, donde han encontrado que esta región, bueno, fue el origen de Phaseolus vulgaris y tal vez de otros cultivos, y va a ser muy interesante seguirlas trabajando, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, entonces el teocintle es un buen modelo de adaptación, y la siguiente, lo que quería era nada más mostrar las burseras, y las burseras, nada más para terminar, es un grupo al contrario de todos los que les enseñé, porque todos los anteriores eran muy cercanos. La siguiente, por favor. Encontramos que tuvo su origen en un trabajo con Susana Magallón hace como 50 millones de años. Entonces, la siguiente, lo que tenemos es esta formulita para calcular las tasas de especiación. Lo que necesitamos son las especies actuales y las antiguas. La siguiente. Y bueno, aquí lo que tengo son las fechas y la tasa de especiación o de diversificación. Entonces tengo, ya no les mostré, pero teníamos, bueno, las burseras de hace como 50 millones de años, su tasa de diversificación sería 0.08, el género de los oyameles con unos 82 millones de años, 0.02, aquí puse algún otro género que he trabajado, las bombacáceas, 62 millones de años, y aquí tenemos, por ejemplo, los agaves, la familia Agavácea y su tasa de diversificación, el género agave y su tasa de diversificación 0.4, las calabazas, 9 millones de años y su tasa de diversificación 0.13, el maíz, 0.14 millones de años y su tasa de diversificación 11, que realmente es notable. Pero lo que tenemos es que en México tenemos las dos cosas, ¿no? Linajes viejos y lentos, como los aves, y los rápidos y furiosos, que parece ser que es la mayor parte de la flora mexicana. Entonces, la siguiente. Entonces, México es cuna o cementerio, pues como muchas veces en la biología tenemos las dos cosas, ¿no? Muchísimas especies bebés, pero también algunas especies estilo San Miguel de Allende, ¿no? Que ya se extinguieron en todo el mundo y solo nos quedan en algunos lugares de México. Y entonces, para concluir, la siguiente. Bueno, entonces, en primer lugar, la maldición de la biodiversidad no es una maldición, sino al contrario, creo que podemos estudiarla. En México se están formando investigadores realmente notables y espero que muchos de ustedes contribuyan a esta formación de investigadores notables. En México, por ejemplo, yo calculo que en realidad hay más botánicos en México activos que en Estados Unidos, tan buenos como en Estados Unidos, y la comunidad de ecólogos, de zoólogos, de biólogos evolutivos sigue creciendo, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de que México sea uno de los principales países en la frontera de la ciencia, cuando menos en biología. De física y de química no sé nada, pero de biología tenemos la oportunidad, tenemos el potencial y tenemos la gente, muchachos. La siguiente. Bueno, México es un centro de diversidad que está muy padre, pero pues para que fuera centro de diversidad nosotros no hicimos nada. Entonces está muy padre ser orgulloso de cosas que no hicimos nada, pero va a estar más padre estar orgulloso de cosas que sí estamos haciendo algo por estudiarlas. Y además es centro de domesticación activa y de recursos genéticos de un montón de géneros. Ahorita les platiqué de los agaves, frijoles, maíz, calabazas. Otro día les platico bien de agaves y de mezcales y de pulques y de tequilas, pero hoy no porque me corren. Pero necesitamos estudiarla y conservarlas. Y la siguiente, por favor. Bueno, además cada vez es más fácil aplicar las herramientas y hacer los estudios genéticos. Yo creo que la biología en general, la biología evolutiva, la biología sistemática en México tienen un futuro realmente muy brillante, tenemos una oportunidad muy grande. Y la siguiente, el comercial. Tenemos el Congreso de Ecología en unos meses, donde si van de veras a poder ver el desarrollo de las ciencias relacionadas a la evolución, a la ecología y muchas cosas sistemáticas también vamos a tener. Y díganle a sus maestros que no sean codos y que los lleven al Congreso, va a estar buenísimo y Valeria y yo lo estamos organizando. Y por último, la última transparencia, gracias por
oírme y gracias a todos los que nos han apoyado, todas las personas, CONACYT, CEP y principalmente la CONAVIO para la calabaza. Y gracias.